Gracias, presidente y colegas. Antes que nada, me uno a las expresiones de homenaje del senador Nakayama y de la senadora Blanca Ovelar. Ahora, se está cumpliendo un año de este gobierno y es bueno hacer alguna evaluación de lo que ha sido este año, tanto en lo que toca al Ejecutivo como en lo que se refiere también al Legislativo, que es el otro órgano de elección popular. Y voy a empezar por esto. Ayer le escuché a un expresidente de la República lamentándose por la falta de propuestas o de programas de la oposición. Y voy a empezar nada más que con esto. La oposición sí tiene programas alternativos, sí tiene proyectos alternativos y lo ha demostrado. Y sí hace oposición legal. Y hemos sido gobierno. Y hemos sido gobierno y hemos estado con los más necesitados y hemos cumplido con nuestro programa. Por eso quizás se le recuerda a Fernando Lugo como el mejor presidente de la transición. Pero ahora le devuelvo a ese expresidente y a los colegas del oficialismo la pregunta: ¿cuál es el programa de este gobierno? ¿Cuál es el programa de este gobierno? Porque hasta ahora no veo ningún programa. Hasta ahora no veo ningún programa. Es más, ni siquiera están manteniendo, y me estoy refiriendo al expresidente Duarte Frutos, ni siquiera están manteniendo las bases económicas, los consensos económicos que se sentaron durante su presidencia en cuanto a disciplina y responsabilidad fiscal, que ni siquiera fue una persona de su sector político, porque en auxilio del gobierno de Duarte Frutos fue Dionisio Borda, que es uno de los nuestros, un intelectual de los nuestros. Pero veamos qué hizo este gobierno que vino con la historia de que íbamos a resolver los problemas macroeconómicos, los problemas de la economía, los problemas de la gente. Va a haber plata en tu bolsillo, decía el presidente. A un año, alguien acá puede decir que nuestros compatriotas que más necesitan, tiene plata en su bolsillo. Básicamente se han dedicado a mantener los índices macroeconómicos ordenados, pero ni aún. Gastos de la administración central en general aumentaron 13% en comparación del año pasado, salarios 7,5%, decíamos que íbamos a ser austeros, mientras el pueblo está desempleado, 7,5% de aumento en salario, intereses de la deuda que creció fundamentalmente en los dos gobiernos anteriores, 28,5%, récord con relación al año pasado. De enero a julio del 2024 se gastó 437 millones más que en el periodo pasado. Tenemos pedidos de ampliaciones, el presupuesto era perfecto, se tenía que votar libro cerrado. Y tenemos ampliaciones pendientes por 266 millones. Si estaba tan bien el presupuesto que nos mandó el Ministerio de Economía el año pasado, ¿por qué tantas ampliaciones ahora? La deuda externa va a llegar al 40% del Producto Interno, dice el ministro de Economía que después va a empezar a bajar. Veremos. Y por primera vez en una década, los pagos más intereses y comisiones de la deuda pública superan al monto de inversión. En 2023, 1.679 millones, gasto del servicio de la deuda contra 1.092 millones de inversión. Y hasta junio del 2024, este año, 879 millones pagando deuda contra inversión 3,3 millones de dólares. Estamos pagando impuestos para pagar deuda, no para que el gobierno haga algo por el bienestar de la gente. La superintendencia de pensiones, que fue aprobada como una urgencia y que es una urgencia ver el tema de las pensiones, el futuro de todos nosotros y el presente de muchas personas que aportaron toda la vida. Hasta ahora no ha sido, se aprobó en tiempo récord acá, hasta ahora no cuenta con una reglamentación. En materia de obras públicas, solamente un 40% de ejecución, a pesar de que la ministra mintió en el Consejo de Ministros, dijo que era 63%, solamente hay un 40% de ejecución en obra pública,
entre enero y julio del 2024. Promovieron que habían conseguido 100 millones de dólares para adquisición de medicamentos. El INCAM muestra una absoluta ineficiencia para atender las demandas de los pacientes. Fíjense qué miserable que hay que ser para a gente que está padeciendo una dolencia tan grave, tan seria y que implica tanto sufrimiento, tenerles peregrinando a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana para pedir un turno que nunca llega. La reforma del transporte público, ¿cuántas horas al día pierde la gente con un servicio que le humilla, que le cobra un dinero que no vale el servicio? ¿Cuánto pierde nuestros compatriotas? Y el centro de monitoreo todavía no se encuentra en funcionamiento. Tan difícil es poner en funcionamiento un centro de monitoreos. Y ni qué hablar de qué pasa con el interior, porque resulta que acá porque hay más prensa y qué sé yo, subsidiamos el transporte en área metropolitana. Pero en el interior, segundo trimestre del 2024, empleo, decían que íbamos a crear centenares de miles de empleos. Segundo trimestre del 2024, 21.000, casi 22.000 empleos formales menos y 34.600 trabajadores informales más. Y fíjense la ironía, ayer ¿cuántos cargos se crearon? Y decía anteriormente, ¿cuándo subió el monto que invertimos en pagar funcionarios públicos? ¿Y cuánto nepotismo? Y resulta ser que estos desempleados o estos trabajadores informales están pagando con sus impuestos nuestros salarios para que nosotros creemos más cargos públicos para alimentar clientela política. Esa es la gran incoherencia. Pagamos impuestos para sostener un Estado que no invierte, que paga deuda contraída irresponsablemente sin que se generen beneficios para un modelo que genera desempleo y pobreza. Hambre cero, mismas empresas adjudicadas, productos en mal estado y transparencia. Se mató la ley de puertas giratorias, mataron la ley de transparencia, el proyecto de ley de modificación de la ley de transparencia que ampliaba el acceso a información básica. El Ejecutivo y el Congreso también mataron la ley que evitaba que la Contraloría siga siendo puenteada a través del Tribunal de Cuentas. Mataron las leyes, todas las leyes anticorrupción que se habían aprobado, que se estaban aprobando, mataron todas. La ley de simplificación de trámites administrativos que fue festejada por Santiago Peña, a pesar de que la proyectista fue de Cire Masi y que el proyecto se aprobó en la legislatura pasada, promulgada por Santiago Peña con aplausos, hasta ahora no está implementada. Y finalmente, y lo que más me preocupa, ¿cómo estamos en democracia? Esa es la parte que más me preocupa, porque si por lo menos estuviéramos avanzando en ese ideal del autogobierno, donde se le da participación a la gente, por lo menos diríamos, bueno, por lo menos este gobierno escucha y hay alguna posibilidad, pero este es un gobierno que no escucha porque no le interesa. Primero porque hay dos cabezas, Una cabeza es la que manda y el otro, bueno, el presidente está de viaje, se va a casamientos, está tratando de pasar bien el momento ya que no tiene funciones relevantes en el gobierno. Pero en la democracia estamos mal, presidente. Y no voy a volver a repetir, hay una senadora que debería estar y que no está. Fueron con una ley contra las organizaciones sociales y hoy con una comisión contra la prensa. Así que, presidente, por más que me esmeré, no encuentro algo que celebrar de este gobierno, pero sí puedo decirles que esta oposición va a llegar unida al 2028, esta oposición va a llegar con un programa,
esta oposición va a ganar las elecciones y esta oposición va a ser, luego de ganar las elecciones, un gran gobierno a partir del 2028. Gracias, presidente y colegas.